Saludos muchachos, aquí estamos, aquí pegados a la prima que calienta que te cagas, no veas, y tiene muchas propiedades y aplicaciones, como siempre os digo. Bueno, vamos al tema. Hoy vamos a ver algunas aplicaciones de las bellotas. El otro día me visteis de cogerlas en el campo. Esta, digamos que es la bellota amarga, más abundante por eso, porque bueno, los árboles que hay, los diferentes árboles que hay que dan bellotas, bueno, pues la bellota dulce la gente la recoge más. Y además es más abundante, quizá por aquí, por diferentes motivos, digamos, el arbusto de bellota amarga, aunque otros grandes también la tienen. Vamos a echar un pito del paso. Sabéis que yo soy más de tés, ya sabéis, tés con diferentes hierbas o plantas, pero hoy, bueno, hoy me estoy echando un café. Bueno, en realidad no es café, es, digamos, un símil del café, un sucedáneo del café, al igual que el café es un sucedáneo de este. O sea, son, digamos, recetas, antiguas recetas que vienen de, ya os digo, quizá de aquellos sabios de la antigüedad que nos dejaron su legado de diferentes formas. Una de las formas que hay de extraerle a la bellota su parte dañina, digamos dañina si la tomas en exceso, o sea, porque en realidad la bellota amarga no es que sea venenosa ni mucho menos, sino que contiene una sustancia, por ejemplo, los taninos, que bueno, en dosis, digamos, no muy excesivas, pues bueno, crean problemas bastante serios. Aunque en pequeñas dosis tiene sus beneficios, como todo. O sea, si os coméis una bellota o dos de vez en cuando, aunque sean amargas, tiene sus beneficios. Además, según para qué cosas, ya iremos contando. El primer paso para eliminar los taninos es, digamos que, tostarla, la bellota. Hay diferentes recetas, como ya os digo siempre, de que cada maestrillo tiene su librillo, en cada zona, en cada... Lo podéis hacer de diferentes formas, pero en realidad se trata de eso, de tostarlas, al igual que se tuesta, por ejemplo, el café. Tostarlas, pero las tuesto con ceniza, o sea, no las tuesto, las hecho por la mañana, o sea, las he hecho un día por la mañana, de que ya voy a sacar la ceniza del día anterior, que ahí hace bastante calor todavía, y la ceniza, bueno, siempre tiene mucha calor, pues bueno, las pongo ahí, las cubro de ceniza y las tuesto, y así se eliminan los taninos. Aquí podéis ver que, bueno, una cosa importante también, no sé si, bueno, si lo voy a ver porque os lo voy a arrimar, es, no sé si se verá bien, pero es que la bellota, hay muchas bellotas que tienen, digamos, un agujerito. Pues esas bellotas desechables, quizás para este tema del café no sería tan perjudicial o podría acarrear menos problemas. Pero bueno, las voy a desechar igualmente porque, ya digo, se pueden recoger más. Eso es que se les mete una larva y tal, y tienen muchas bellotas, tienen ese agujerito de esa larva, entonces esas se tiran. Ya digo que tienen las bellotas diferentes tostados. Aquí veis unas más negras, otras más marrones. Aquí, por ejemplo, veis estas. Y aquí veis estas. No sé si las veréis bien. Creo que sí, se distinguirán más o menos. Según los diferentes tostados, pues se pueden utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, ya os digo, estas más oscuritas,
Para pelarlas ya sabéis, se pelan bien una vez tostadas, pero si queréis utilizar algún cacharro, machacarlas un poquito, así con una tabla, puestas todas lisas, se crujen un poco y, bueno, se pelan mejor. Pero bueno, aquí para haceros una muestra. Entonces, ¿qué pasa? Aquí veis que ya he cogido, antes he molido un cacharrito. Aquí tenéis la tetera para hacerme el café, ya os digo. Yo antes bebía mucho café, hace tiempo que no lo cato, ya os digo. Mis hábitos anteriores y, bueno, en realidad mi persona anterior ya no existe, por muchos motivos. Entonces, aquí veis que en ese aspecto negruzco que podréis distinguir en el mismo color del café, en los granos del café, si compráis granos de café, por ejemplo, para molerlo, pues es el mismo sistema. Imaginaros que estos son los granos de café, se muelen y se hace luego el café, pues eso, como toda la vida, de puchero, con las clásicas cafeteras estas que hay, como lo queráis. Lo podéis moler más fino o menos fino. Yo, para hacerlo así de puchero, ya digo, no lo muelo mucho, le doy ahí una vueltecita y voy a hacer aquí un par de botes por tenerlos, y ya sabéis que de vez en cuando, si me echo alguno, si viene alguien, le puedes ofrecer. Si tienes una cosa natural, se la puedes ofrecer, si no, no la puedes ofrecer. Ya digo, y este sería tan fácil. Me apunto. Este sí es el robot para toros, ya os he contado que tiene más años que cascorro. Era yo un lacorrillo de que me tocó en una feria, en una tómbola, de que te haces novio, de que eres un lacorrillo, pues eso, las tómbolas, las novias, las muñecas, las tonterías que nos meten en la cabeza. Y si no haces lo que hace la gente, es que no. Lo que yo os digo, muchachos. Y como os cuento, otra de las formas que podemos aprovechar las bellotas es hacer harina. Daros cuenta que desde que se pierde el tiempo, en la península ibérica, por no irnos más lejos, estaba sembrada, al igual que podemos ver restos por todos sitios de montes, de árboles de encina. O sea, nuestros antiguos antepasados, lógicamente, deberían de aprovechar los beneficios de este fruto, porque estaba por toda la península. Curiosamente, aunque atribuyen, digamos, la traída a España de un árbol que quizá fue el que en gran parte empezó a perjudicar a encinas y robledales, carrascas, tiene diferentes nombres, diferentes tipos de árbol, pero ya digo, hay un árbol que vino a eliminarlo. Ese árbol presuntamente lo trajo, como casi todo dicen, un misionero, un monje de Australia. Eso fue en el siglo XIX. Y ese árbol fue el eucalipto. Precisamente el árbol que empezó a poblar todos los bosques y todas las zonas de muchos sitios, preferentemente de aquí, de la península ibérica, eliminando esos carrascos. Quizá algunos asuntos referidos a los incendios, por ejemplo, tengan que ver también con todos esos temas, porque daros cuenta que el eucalipto, que fue ese árbol que trajeron de Australia, ya digo, empezó en principio de forma, bueno, el que quería un árbol por las propiedades que tuviera, tenía 4 árboles sueltos, pero llegado un momento, sobre todo cuando aparecen las industrias papeleras, digamos, en la sociedad, curiosamente empiezan a desaparecer los carrascos y empiezan a aparecer, ya os digo, los eucaliptos, que principalmente a lo que alimentan es la industria del papel. Ya sabéis, si esos bosques se queman, esa madera vale quizá 10, 15, 20 veces menos. Sí, quizá tenga algo menos de provecho, pero si te vale 20 veces menos y simplemente le sacas un 20%
menos de producción, el rendimiento es infinitamente superior. Ya digo, son apuntillos. Es porque, sí, puede haber locos, es lo que os cuento, lo mismo que la violencia de género. Claro que hay gilipollas por ahí, 4 que se le va la pinza de una u otra forma, 4 idiotas que han vivido toda la vida que solo saben eso, el mamporrazo, no saben usar la razón ni la conversación para llegar a ningún este. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Ya sabéis, se me va apagando. El tema está en que daros cuenta que los mismos personajes quizá que eso, que se empeñan en vendernos todo, porque daros cuenta que, por ejemplo, el cáñamo, la marihuana, un primo de la marihuana, digamos, o incluso la marihuana también se puede aprovechar de muchas formas, aparte de sus frutos, o sea, sus tallos, sus hojas, de diferentes formas, o sea, hay muchas aplicaciones que aprovechamos todos, e incluso muchas no sabemos que previenen, o sea, vienen de ese producto. Pero ya digo, el cáñamo, que tiene una producción infinitamente superior tanto, o sea, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, se va a producir mucho más papel, mucho más glucosa para celulosa para el papel y todos estos temas. Se va a producir mucho más en el mismo terreno y en el mismo espacio de tiempo de cáñamo que de árboles. Lo que pasa es que lo que os cuento, las industrias del algodón, las industrias de tal, de cual, todas estas industrias necesitan un montón de cuidados, un montón de pesticidas, un montón de agua, cosa que es la que se mama el eucalipto. O sea, imaginaros que quizá España era eso, quizá estaba llena de charcas y de historias por todos lados, la península ibérica, y los eucaliptos lo que hacen es eso, propagan la sequía, vaya. O sea, donde pones eucalipto se estropea digamos, el medio ambiente, si el eucalipto es eso, excesivamente puesto, porque es que hay una cantidad de miles de hectáreas aquí en España sembradas de eucalipto, simplemente eso, para satisfacer las necesidades de esta industria papelera, presuntamente. Ya digo que son apuntillos, van saliendo sobre la marcha, y lo que os cuento es pues que eso, que la harina sería con un tostado un poco más suave, no tan negro como para el café. Estas incluso no están muy claritas, pero ya digo, ahora voy cogiendo las más oscuras, las más quemaditas, y bueno, esas son las más claras de las quemadas, pero hay aquí algunas muchas que van a estar muy claritas para eso, para hacer la harina, que no va a salir blanquita, blanquita, pero sí se va a poder aprovechar y utilizar para diferentes aplicaciones. Ya os digo, todos estos personajes que nos alejan del mundo silvestre, de los montes, de los bosques, de la naturaleza, presuntamente, porque es que se queman los bosques, esos bosques que sí, que se siguen quemando, o sea, ellos no tienen. Luego, los mismos que no los prohíben, los que están al cargo de ellos, siguen quemándose todos los bosques todos los años, y esos personajes siguen aprovechando sus cargos, sus puestos y eso para siempre las mismas historias, o sea, y nos alejan de la naturaleza pues para evitar que podamos tener autosuficiencia, porque si tenemos autosuficiencia, en realidad lo que hacemos es dejar de necesitar, bueno, a esos que nos dicen que es que esto se hace así, esto así, y si no, no comes. Pues bueno, creo que dándole un poquito al coco y usando nuestro tiempo en aprender cosas que, de verdad, nos pueden allanar el camino para eso, para buscar nuestro verdadero camino, no el que nos marcan. Y de eso se trata todo esto un poco. Ya sabéis que soy 4 apuntillos, que voy dando sobre la marcha, sobre todo lo que me se va pasando un poquito. Claro que hay innumerables cosas que se pueden decir, pero yo creo que en realidad de lo que se trata es de esto, de dar conceptos sobre cosas que de verdad te pueden salvar el pellejo de muchas formas. En un caso de alguna emergencia, por cualquier historia que pase, o
porque venga algo gordo. Y bueno, los supervivientes que tengan, digamos, conocimientos, lo van a tener bastante más fácil eso, para propagarse y sobrevivir, que los que, bueno, no sepan nada sobre la naturaleza. Esa mamá tierra, que eso, si la tratamos con cariño, nos va a dar alimento y protección, mucha más de la que obtenemos jodiéndola. Venga, muchachos, somos monos, soy otro.